Ven, Algo que ya se ha guardado previamente. ven acá. Con esto podemos realizar cortes. No, en línea. Este es que Ahí está cargado. Bueno, cuando hablábamos en las primeras clases, hablábamos de distintos ejes y distintos planos anatómicos que nos van a permitir estudiar cada una de las partes del cuerpo humano, ¿no es cierto? Y fueron motivo de examen también, de prueba. ¿Cuáles son los principales ejes que tenemos de referencia? el longitudinal, Ya, entonces, el eje, hazle un corte, hagámosle un corte, ¿cómo es? Con el eje longitudinal. Ya. Entonces, un eje longitudinal, regrésale un ratito. ahí mismo. Ya. Entonces, habíamos visto que uno de los ejes era el eje longitudinal, el que iba desde la parte más superior del cráneo, ¿sí? En dirección hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces, eso dividía al cuerpo en dos segmentos, ¿no es cierto? Un izquierdo y uno derecho. El otro eje, ¿cuál era? Sagital, ¿no es cierto? Es paralelo al eje longitudinal. Entonces, también divide al cuerpo en una porción izquierda y en una región derecha. Y finalmente el otro eje que era el eje transversal, es decir, el que nos permite dividir el cuerpo en un segmento superior o caudal o craneal, craneal, ¿no es cierto? Y en un segmento inferior o caudal, ¿no es cierto? Sí, facilitos son esos planos. Yo creo que sacaron 10 todos. Cuando hablamos de los planos, ¿sí? Indícales, Enrique, ¿cuál es el plano coronal? Ya. Entonces, ¿en qué regiones divide el anterior y otro posterior, ¿cierto? ¿Y cuál es el otro plano? Sagital. Sagital es el que le hace, ¿en qué dirección? Anteroposterior, ¿cierto? Ahora, el plano sagital hay uno que se conoce como plano sagital medio, es decir, el que coincide justo en el plano medio, ¿no es cierto? En la línea media. Y hay otro plano sagital, hay otro que se llama plano parasagital, es decir, que puede ser a cualquier nivel, ¿sí? Un poco alejado de la línea media, ¿no es cierto? Esos son los planos parasagitales. Y finalmente hay unos planos, estos planos, ¿sí? Son perpendiculares, ¿no es cierto? Pero hay un tipo de ejes que eran los oblicuos, ¿se acuerdan? Entonces, esos no tienen una dirección perpendicular con el eje longitudinal. Entonces, también suelen hacerse ese tipo de cortes. ¿Cuál es la importancia clínica de poder estudiar al cuerpo humano en los distintos cortes que hemos visto, en los distintos planos? Básicamente tienen su importancia en lo que es estudios de imagen. Cuando nosotros hacemos o analizamos una resonancia magnética, por ejemplo, ustedes van a ver que hacen distintos cortes con la finalidad de analizar cada parte o cada estructura en busca de
de ciertos detalles, por ejemplo, cuando hacemos la tomografía, que no se nos pase, por ejemplo, un tumor a nivel cerebral, por ejemplo, y entonces hay planos que hacen de tipo coronal, entonces hacen muchos cortes en donde nosotros podemos ir viendo la estructura del cráneo y de igual manera en el abdomen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la tomografía axial computarizada lo que hace es estudiar cortes, ¿no es cierto? Como decía Enrique, que podemos hacer varios cortes, ¿no es cierto? El transversal, cuando nosotros hacemos una tomografía de abdomen, por ejemplo, es como que si hiciéramos un corte en esta dirección y lo analizáramos desde abajo. Entonces van haciendo varios cortes y nosotros debemos ir identificando cada una de las estructuras. Eso en relación a planimetría. No sé si se me queda algo que podamos revisar, ¿no? Ayer en la clase habían hecho ustedes unos trabajos sobre los conceptos generales del sistema esquelético. ¿Quién quiere hablar algo sobre el sistema esquelético? A ver, el sistema esquelético va a estar conformado por huesos y cartílago. Los huesos van a ser en un total de 206 huesos constantes, porque vamos a encontrar huesos inconstantes que cuando se llega a la edad adulta estos se van a osificar formando un solo hueso. Vamos a encontrar varios tipos de huesos de acuerdo a su forma, función y las estructuras óseas, por ejemplo, si es que es esponjoso o compacto. Ya. En cuanto a los cartílagos, estos van a tener su nutrición por limbificación. ¿Cómo era? Sí, limbificación. Estos van a tener las células que son los condrocitos. Estos se van a nutrir no como un epitelio, sino se van a nutrir por el pericondrio. Ya, ahora en cuanto al hueso, vamos a encontrar huesos largos, cortos y planos, irregulares, sesamoideos, neumáticos, etc. Ya, ¿qué más puedo decir? En las estructuras encontramos un hueso largo, por ejemplo, epífisis, diáfisis y metáfisis. Encontramos el cuello clínico. Ya, entonces en las diáfisis podemos encontrar lo que es tejido óseo compacto y lo que envuelve a esta parte va a ser el periósteo. Este periósteo en la capa interna va a tener lo que es la capa osteógena. Ahora en las epífisis van a encontrar tejido óseo esponjoso, donde se va a encontrar por estructuras como las trabéculas. Ya. Entonces, como tú decías, tenemos varios tipos de huesos, ¿no es cierto? Dependiendo del eje que predomina. ¿Sí? Entonces, dependiendo del eje que predomina, nosotros vamos a tener, por ejemplo, estos huesos largos en donde predomina ¿qué eje? Longitudinal. Longitudinal, ¿no es cierto? Entonces, los huesos largos están formados por varias partes, ¿no es cierto? Una porción media que se conoce como la diáfisis y tiene dos extremos que están formando lo que son las epífisis. Y las epífisis tienen una zona en donde se van a unir a la diáfisis que se llama metáfisis, ¿no es cierto? ¿Cuál es la importancia de esta metáfisis? Zona de crecimiento. De la metáfisis es que es una línea prácticamente de división entre una estructura ósea trabecular y una estructura ósea compacta. Por beneficio de esto, obviamente, para articularse con los diferentes huesos y ejercer movimientos diversos de cada zona. Ajá. También. Y entonces tiene, por ejemplo, a nivel de la metáfisis están los núcleos de crecimiento. ¿Cierto? Entonces, eso le permite ir creciendo durante la infancia y hasta la adolescencia. Pasado esa edad, eso se osifica y queda solamente, como tú decías, ¿no es cierto?, la línea metafisaria. Entonces ya cuando uno llega hasta cierta edad ya no crece. Entonces es gracias a los núcleos de crecimiento que suelen localizarse en las metáfisis.
como tú decías, el hueso está conformado, este es hueso compacto y en las epífisis es hueso esponjoso, ¿no es cierto? El hueso esponjoso tiene la característica de tener trabéculas en donde ahí se localiza la médula ósea, ¿no es cierto? La médula ósea está, durante los primeros años de vida tenía una función y tiene un nombre diferente, ¿no es cierto? La médula es la médula ósea roja que tienen los niños y tiene una función hematopéyica, es decir, que se crean los glóbulos rojos y cuando estamos adultos se transforma en médula ósea amarilla. Ya. Cuando ya en la edad adulta hay ciertos huesos que todavía conservan la capacidad hematopoyética, ¿no es cierto? Como ¿Cuáles son? las costillas del esternón, ¿sí? Los huesos de la pelvis también. Sí, estos, ¿no? Ya, ¿qué más? Esto en relación a los huesos largos. Los huesos largos tienen dos tipos de capas, ¿no es cierto? Una capa interna y una capa externa. ¿Cómo se llamaba la capa interna? Endostio. Endostio. ¿Y la capa externa? Periostio. Y decía tu compañera que en cuanto a la vascularización suele tener una disposición, unos agujeros por donde va a penetrar la diferente vasculatura para nutrir al hueso. ¿Cómo se llaman esos agujeros? Foramen de nutrición. ¿Puedes identificar ahí uno? A ver, aquí está uno. Es este. ¿Ya? Pásales a tus compañeros para que Es revisen. este huequito. ¿Qué hueso es ese? ¿Qué hueso es ese? Una tibia. ¿Quién quiere hablar sobre el otro tipo de hueso? Ese es un plano. Ese. Pequeño. ¿Qué nos puedes decir de los huesos planos? ¿Qué? Acuérdate, no está siendo evaluada, así que habla tranquilamente. A manera de una bóveda, normalmente los planos van a conformar bóvedas de Hablando primeramente de los ejes, ¿cuáles son los ejes que predominan ahí? Sería el transversal, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la característica que suelen tener los huesos planos? Son más anchos que largos. Ustedes ven aquí este filo, ¿sí? Que tiene una capa delimitada, ¿no es cierto? Sí. Los huesos planos tienen dos capas, ¿no es cierto? Una interna y otra externa, o se conocen también como tablas, ¿sí? Una tabla interna y una tabla externa. Y ustedes ven que entre esas dos tablas hay hueso esponjoso, ¿no? Las tablas es hueso compacto, ¿sí? Y la mitad, la capa intermedia es hueso esponjoso. Eso es característico de los huesos planos, ¿sí? Y por lo general sirven sirven de inserción de grupos musculares grandes, ¿no es cierto? No sé si realizaron eso ayer. Entonces, por ejemplo, si nosotros analizamos, por ejemplo, uno de los huesos planos que tenemos aquí en el cráneo, ¿qué hueso es este? El occipital, ¿no es cierto? Aquí tenemos un músculo grande también que se inserta, que se llama el músculo occipital mismo, ¿sí? Entonces, acá de igual manera en son las escápulas, que es otro tipo de huesos planos,
y acá los huesos coxales, ¿cierto? Donde se van a insertar, cuando ya veamos las inserciones de los músculos, vamos a ver que aquí tenemos un grupo de músculos que se llaman los músculos glúteos, ¿no? Entonces, eso en relación a los músculos, a los huesos planos. ¿Qué otro tipo de huesos tenemos? Yo tengo una pregunta, doctor. ¿Qué significa diploe y aploe? Eso no logré entender en el libro. Bueno, diploe es esta capa que está aquí de hueso esponjoso, ¿sí? Que está entre las dos tablas, tanto externa como interna. Entonces, la porción que está aquí en la mitad, ¿sí? Es el diploe, se conoce como diploe. Aploe, ahí sí, no sé, tendría que revisar. Pero básicamente lo que es diploe es toda la porción de hueso esponjoso que están entre las dos capas o tablas. Ajá. Entonces, eso en relación al... el otro tipo de huesos que nosotros habíamos revisado es el hueso. Entonces, en el hueso largo predominaba el eje longitudinal, ¿no es cierto? En los huesos planos, los ejes transversales y longitudinales, pero no en espesor. El hueso, hay un tipo de huesos, por ejemplo, los huesos del carpo y los huesos del tarso, son huesos cortos, en donde no hay una predominancia de ningún eje, prácticamente hay una equivalencia de todos los ejes, ¿no es cierto? Y finalmente hay un tipo de huesos irregulares en la cual no se tiene claro qué eje va a predominar, ¿no es cierto? Sino que simplemente son huesos irregulares, especialmente los huesos de la columna, que son las diferentes vértebras que nosotros estamos mirando acá en la mesa. Entonces, el tejido, el sistema esquelético, ¿qué funciones tiene básicamente? De soporte, Protección, de locomoción. inserción. Ya. Entonces sirve para la locomoción de protección, ¿sí? De órganos internos y sirve para hacer movimientos, es decir, para la locomoción. La disposición de los huesos se encuentra formando varias cavidades, ¿no es cierto? Nosotros tenemos acá una cavidad yendo desde la parte superior hacia inferior, que es la cavidad craneal, ¿no es cierto? ¿Qué hay en la cavidad craneal? El sistema nervioso. No, sería el... Sí, sistema nervioso, pero... Sí, pero el central, sí, la médula. Ya, si me dices central, Pero parte sí, la del médula. sistema nervioso central, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos lo que es el encéfalo, ¿no es cierto? Los dos hemisferios cerebrales, el cerebelo, ¿sí? Y parte del bulbo, ¿sí? El bulbo raquídeo, que se comunica y que va hacia otra cavidad, que es ¿cuál es la siguiente cavidad? La vertebral. Exactamente. Entonces la cavidad vertebral que va a alojar a la médula espinal. Sí, y la siguiente cavidad que tenemos, ¿cuál es? La La cavidad torácica. torácica, la que está formada hacia la parte anterior por el esternón, hacia las partes laterales por los distintos arcos costales, ¿sí? Y hacia la región posterior por la columna dorsal, ¿cierto? Todo eso es la cavidad torácica y que está conteniendo ¿qué órganos nomás? Los pulmones. Los pulmones. Ya, entonces vamos a ver que tenemos ahí corazón, ¿sí? Y pulmones, ¿ya? Entonces, la siguiente cavidad tenemos la cavidad abdominal. La cavidad abdominal está formada por los músculos de la pared abdominal anterior, es decir, los músculos abdominales, y hacia atrás, ¿qué está? La columna.
la columna lumbar, ¿no es cierto? Entonces, la columna lumbar hacia atrás, los músculos abdominales, ¿sí? Son los que van a estar conteniendo a la cavidad abdominal. ¿Y qué nomás, qué contiene la cavidad abdominal? El hígado. El estómago, el hígado, la bilis, el vaso, el intestino grueso y el... Ya. Y finalmente la cavidad pélvica, ¿no es cierto? Que está formada por... ¿Qué huesos están formando la cavidad por los pélvica? ilíacos. Ilion, isquion y pubis. Ya. Entonces, y en cuanto a las estructuras internas que están ahí, Los anexos del hombre, de la mujer, la vejiga, la parte de recto y ano. ya. Sí, está bien. Los distintos huesos se encuentran unidos entre sí, ¿no es cierto? ¿Y cómo están unidos? Por una sínfisis púbica. No, hablando ya de modo general. A través de las articulaciones. Por las articulaciones, ¿no es cierto? ¿Cuántos tipos de articulaciones revisaron ayer? Hay 3 tipos de articulaciones. Hay unas articulaciones que tienen más movimiento, otras Diartrosis, sinartrosis y angiartrosis. las diartrosis son las Movimiento que tienen libre. más movimiento, ¿no es cierto? Y las sinartrosis, ¿cuáles son? Sin movimiento. ¿Ya? El cráneo, ¿qué tipo de articulaciones tiene? Sinartrosis. Sinartrosis, ¿no es cierto? Bien estable. No se han de haber jalado la prueba. Entonces, y por cierto, los trabajos que entregaron ayer están bien todos, ¿no? Sí, les felicito a todos. Tienen un trabajo, los padres que Le hicieron. íbamos a preguntar. No, yo le iba a preguntar. Es que el día que estábamos en clase, nosotros preguntamos que cuántos trabajos por grupo subíamos. Y usted dijo que solo una persona del grupo subía. Y, o sea, después la presidenta dijo que todos Sí. tenemos que subir y no caché eso muy bien. Bueno, en eso sí quisiera que nos pongamos de acuerdo. Por mí no hay problema, pueden subirlos cada uno. No. Yo decía desde el punto de vista que es más fácil para mí no tener que estar revisando toditos los trabajos. Si es que ustedes creen conveniente, pueden subir un solo trabajo por cada grupo Sí, así. para ir poniéndoles la nota. No hay problema. Lo que pueden ir es haciendo, rotándose. Por ejemplo, un integrante del grupo sube esta vez, a la siguiente sube el otro, para que de pronto no vayan a sentirse como que dicen, yo no he subido ni un trabajo, pero no pasa nada, porque la nota igual la van a tener en relación al grupo. Mañana les voy a entregar el trabajo que hicieron ustedes ayer. Ese también voy a crear la actividad para que ustedes de alguna manera lo escaneen, porque aunque está medio difícil porque son hojas grandes, pero ustedes pueden tomarle una fotografía con el cam scanner y van a subir, ¿ya? Pero lo van a subir calificado. Les he puesto 10 a todos porque el trabajo sí está... Parece que sí se portaron bien ayer, juiciosos. El día de mañana vamos a revisar las generalidades de lo que son los músculos. Por favor, vengan estudiando un poco sobre el tema. No sé si algo más quieran preguntar. Supongo que debe ser también una función importante que dentro de lo que es el sistema esquelético cumple la función de almacenar también los minerales. Sí. Que nosotros vamos a... Me olvidé esa parte. El sistema óseo participa de manera importante en la homeostasis, ¿sí? De ciertos, hablando bioquímicamente, en la homeostasis de ciertos minerales, principalmente el calcio y el fósforo. Entonces, los huesos están formados principalmente por estos minerales y son los que están encargados de regular de alguna manera la osificación también. Entonces, con el pasar de los años, las personas suelen ir teniendo ciertas patologías óseas, ¿sí? que suelen ser de distinta índole. Hablando de la composición de los minerales, es más frecuente que en las mujeres
¿sí? Desarrollan una patología que se conoce como osteoporosis, en la cual disminuye la cantidad o la concentración de calcio de los huesos, precisamente porque en las mujeres los estrógenos son hormonas que facilitan la osificación, ¿sí? Entonces, cuando una mujer deja de menstruar, dejan de funcionar, de secretar los estrógenos a nivel de los ovarios. Por tanto, se acelera la resorción ósea, es decir, el hueso va perdiendo estos minerales y se va haciendo más frágil, ¿sí? Y más propenso a sufrir fracturas. Entonces, debido a eso, tienen mayor predisposición las mujeres de sufrir osteoporosis. Y en cuanto a las patologías en relación al sistema esquelético, ¿cuáles otras revisaron ahí en el libro? Agudas. Hablando de huesos. ¿Qué pasa si yo me golpeo? Si sufro un accidente de tránsito. Las fracturas. Por la succión de la piel puede dar raquitismo. Sí, ese también es otra de las patologías. Pero hoy en día, no sé si ustedes han visto en las noticias que hay muchos accidentes de tránsito, ¿no es cierto? Entonces, el trauma siempre está a la cabeza de como causa de fracturas, por ejemplo. Cuando ustedes estén en emergencias, les va a llegar todo tipo de fracturados. Entonces, ahí es importante también aplicar la terminología que hemos estado revisando. Cuando uno revisa una placa, por ejemplo, préstame un hueso largo. Cuando uno revisa una radiografía, por ejemplo, de una persona que ha tenido un traumatismo en la pierna, ¿sí? Y le mandamos a hacer una radiografía y si es que está fracturado, entonces ahí es adecuado, ahí vamos a manejar esos términos. Es decir, una fractura del tercio distal, ¿sí? Una fractura del tercio distal de la tibia, ¿en dónde estará? El tercio distal, por aquí. Más o menos ubicado por aquí en la porción distal del hueso, ¿no es cierto? Entonces, o también a veces hay fracturas en el tercio proximal, o hay un tipo de clasificación de las fracturas que se llama fracturas en la metáfisis, es decir, si yo digo, o el radiólogo te informa, dice, hay una fractura a nivel de la metáfisis de la tibia. La metáfisis. Exactamente, ¿cierto? Entonces,